gente oraron. They debated. Ellos debatieron. They wept. They gnashed teeth. Ellos lloraron y estuvieron un poquito difícil. And they submitted themselves to Jesus Christ and did a very hard thing. Pero se sometieron a la voluntad de Dios y hicieron lo difícil. And we are here, all of us, because of the decision they made. Y nosotros estamos aquí en el día de hoy por una decisión que ellos tomaron. As hard as it was. Tan difícil como ella fue. In 2000, there were 5 Mexican men who came to the door of our church building. En el 2000, 5 hombres mexicanos llegaron a las puertas de nuestra iglesia. They asked for someone to speak Spanish to them. Ellos pidieron a alguien que hablara español con ellos. No one asked them what their immigration status was. Nadie le preguntó cuál era su estatus migratorio. No one in our church judged them for their brown skin. Nadie los juzgó por su color de piel. Instead, they went and found Dennis Adams, who knows a lot of Spanish, our minister of music. Lo que sucedió fue que los llevaron a Dennis Adams, que sabe español. Dennis will have to correct me a little bit, but I think his recollection is, well, I had Spanish in college. Dennis me va a corregir, pero lo que va a decir es que yo tuve un poco de español en la universidad. And he saw those 5 men and he loved them and he invited them in. Y él vio esos mexicanos, esos hombres mexicanos, él los amó y los invitó a seguir. And before long, they had a Bible study and an English class. Y no tardó mucho cuando ya tenían un estudio bíblico y una clase de inglés. Before long, this church voted to take care of those phones and everything that Ronnie was talking about earlier, so that those folks could learn to love Jesus. La iglesia les dio la bienvenida y ellos pudieron escuchar el mensaje del Señor. So that those folks could learn that the people of this church love them like Jesus loved them. Para que esa gente pudieran saber de que Dios los ama tanto como esta gente los amaba, como esta iglesia los amaba. Those 5 Mexican men and Dennis Adams are the foundation of what we're celebrating 13 years of today. Esos 5 hombres mexicanos y el pastor Dennis Adams es la fundación de lo que estamos celebrando en el día de hoy. In 2006, this church voted to call Juan and Monica En el 2006 esta iglesia votó para traer a mi esposa y a mí aquí a la iglesia. as pastora and pastora of this Hispanic congregation. Como pastores de esta iglesia hispana. And this congregation has grown and thrived. Y esta congregación ha crecido y está en crecimiento. And this church, along with the Baptist General Association of Virginia, for the first 3 years of the partnership, built into them and loved them. And then our church has taken on and said, not only is this congregation a meeting in our building, this congregation is us. Y no solamente nosotros, junto con la Asociación Bautista de Virginia, le dimos la acogida, pero nosotros como iglesia le dijimos, esta no es solamente una iglesia más, estos somos nosotros. For those of you who do not know, every gift given in our Hispanic congregation offerings. Si para algunos de ustedes que no saben, todas aquellas ofrendas que se dan en el servicio en Every general gift goes into the same general church budget. va para el mismo fondo general de la iglesia en pleno. They pay to keep the lights on and to do the ministry out in the world just like all the other folks do. Pagamos la luz como todo el mundo lo hace. They are our partners and our brothers and sisters. Ellos son nuestros compañeros y hermanos en Cristo. And the leadership they receive from Pastor Juan and Pastor Monica Y el liderazgo que recibe de mi esposa Mónica y mío has been recognized across our region y ha sido reconocido a lo largo de la región and across our nation. y a lo largo de nuestra nación. Juan is recognized at the Cooperative Baptist Fellowship Juan es reconocido como el compañerismo bautista cooperativo as one of the premier experts on Hispanic ministry. como uno de los expertos en It's all el true. ministerio hispano. That's got to be awkward for you to say, but it's all true. I'm saying it. But it's all true. He is recognized. He is sought out for his counsel. Me reconocen y me buscan por mi consejo. As much as his people seek him out for his counsel. Tanto como nuestra iglesia busca para el consejo. We are a church Nosotros somos una iglesia. that has a history of changing our minds Somos una and iglesia following God. que tenemos una historia de cambiar nuestra forma de pensar y seguir a Dios. I can't wait for what's next. Yo no puedo esperar por lo que viene el próximo. We are a church that has a history Nosotros somos una iglesia que tiene una historia. not of taking rash steps, No de tomar decisiones a la ligera, but of taking reasoned, prayed for, strategic, bold steps to follow God's direction. pero tomar decisiones y pasos que son razonables, que son en oración para seguir a Jesucristo. And you're to be commended for that. Y ustedes deben estar comprometidos con eso. And Y
You are to be prepared because when God asks you to do it once, Tienes que estar preparado para cuando Dios te lo pide una vez, He asks you to do it again. Él te lo pide para que lo hagas otra vez. Our days for bold transformation are not done, church. Nuestros días de transformación profunda, They've only just begun. ellos no han terminado, están comenzando. But I want to talk about you personally. Pero quiero hablar acerca de ti personalmente. Because you see, friends, Porque ustedes saben, amigos, I don't know what's going on in your life, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, but God and the Holy Spirit does. pero Dios y su Espíritu Santo lo saben. And I believe that there are people in this room that have significant transformations that God is calling them to in their lives. Y yo sé que hay mucha gente aquí que Dios lo está llamando a una transformación significativa en sus vidas. How does God want you to change, friends? ¿Cómo Dios quiere que tú seas transformado, amigo? If God was dropping down a vision of a white sheet in your life, Si Dios estuviera trayendo una sábana, la visión de una sábana delante de ti, ¿cómo sería? what would He be saying with the sheet? ¿Qué es lo que le estará diciéndote a ti en el día de hoy con esa sábana descendiendo del cielo? Maybe it's like Ronnie or Jeff when they came up and spoke a little bit ago, or like Darlis when she came up and spoke. Maybe it's like, maybe God is saying to you, I want you to stretch your gifts in a way you never imagined they could be stretched. I want you to start a small group. I want you to start a group in your neighborhood. I want you to go and do ministry with people of a different color and language than you. Quizás Dios te está llamando como a Yareli, a Ronnie o a Jeff a extender tus dones y extender tus talentos y hacer algo que quizás no has hecho anteriormente, algo nuevo que Dios te está llamando, quizás abrir un grupo pequeño, quizás alcanzar a otras personas que no has alcanzado hasta el día de hoy. I want you to do something that is what I'm calling you to do, but that might scare you, that might take boldness, and might require you to trust me more than you ever have. Yo te quiero llamar a hacer algo que es un poquito temeroso para ti, ¿no? Tienes temor a hacerlo, pero eso es lo que yo quiero que tú hagas y va a requerir de ti un poco más de valentía. Or maybe it's something much more personal. Quizás algo un poco más personal. Maybe God is calling you to take up forgiveness this morning. Quizás Dios te está llamando a que tomes el perdón. Maybe you have someone in your family that has hurt you deeply, Quizás tú tienes a alguien en tu familia que te ha lastimado profundamente and you've been resenting it and bitter over it, maybe for years. y lo has resentido y has estado amargado por años. And maybe the conversion God has for you this morning is to say enough, Quizás la conversión que Dios te está llamando a hacer en el día de hoy es a decir, es suficiente. to offer forgiveness and begin to heal. Es tiempo de ofrecer perdón y comenzar a sanar. Maybe your challenge this morning is to finally admit that you need help with an addiction that you have. Quizás el día de hoy la decisión que tienes que tomar es admitir que necesitas ayuda con algún tipo de adicción que tengas. Maybe you need to admit this morning Quizás necesitas admitir en el día de hoy that you have not been the wife or the husband that you need to be. que tú no has sido el esposo o la esposa que tú necesitas ser. And you need to pray and ask for God's help. Y tú necesitas orar y pedirle a Dios por su ayuda. Maybe you spent a lifetime blaming other people for your situations Quizás tú has estado toda tu vida culpando a otros por tu situación or for your mistakes. o por tus errores. But today, for the first time, you see your responsibility and you want to pray for forgiveness and start new. Pero hoy tú has visto que tú tienes una responsabilidad y quieres pedir perdón y comenzar nuevamente. Maybe today you have heard from the Holy Spirit Quizás el día de hoy tú has escuchado por el Espíritu Santo and He has said to you with words reminiscent of Martin Luther King Jr. y Él te ha dicho con palabras que son aquellas como las de Martin Luther King Jr. that I want you no longer to judge people by the color of their skin Que yo no quiero que tú juzgues más a las personas por su color de piel or the language that they speak, o por el idioma que ellos hablan, but by the content of their character. pero por el contenido de su carácter. Maybe God, friends, is doing some deep work on the inside that only you know. Quizás Dios está haciendo un trabajo dentro de ti que solamente tú sabes. But that is always how conversion works. Pero así es como siempre las conversiones suceden. Because the conversion that Jesus does in your life and in my life Porque las conversiones que Jesucristo hace en tu vida y en mi vida is never about surface or cosmetic matters. nunca se trata acerca de cambios cosméticos o superficiales. It's about the core of your heart. Se trata acerca de lo profundo de tu corazón. So friends, I ask you, Así que amigos, yo les pido en el día de hoy, how is God calling you to change today? ¿cómo Dios te está pidiendo a ti que cambies en el día de hoy?